Yo soy Pablo Olmos Fraile, estudié Ciencias Políticas y la Administración y una maestría en Cooperación para el Desarrollo Económico, ambos en la Universidad de Murcia, en España. Yo soy español. ¿Nos puede comentar cómo fue el origen de la crisis que sufrió entre los años 2007 y 2008 España y cómo se fue desenvolviendo? Sí, la crisis, yo creo que todavía seguimos en eso, todavía estamos en esa problemática económica. Pues el origen sería, digamos que la crisis española es una crisis a la vez no solo relacionada con esta crisis financiera internacional que empieza en Estados Unidos, sino que tiene una causa muy importante en la burbuja inmobiliaria española. El origen de esta crisis, podríamos decirlo, es en cómo solucionaron la crisis anterior internacional. O sea, hubo una pequeña crisis en el año 2000, la famosa crisis de los .com, que de repente, que durante mucho tiempo se decía que no iba a haber nunca más crisis, y de repente hubo una crisis, que la solución para esa crisis financiera fue que bombear de dinero a la economía. Entonces bajaron a nivel de la Reserva Federal Norteamericana y el Banco Central Europeo y también la Reserva Japonesa, bajaban los tipos de interés muchísimo y eso pues en general eso fue una manera para reactivar la economía internacional. En Europa, durante los años 2000 hasta el 2007, hasta el 2003, 2004, incluso un poquito más, por ejemplo, Alemania no terminaba de recuperarse de esa crisis, y entonces, de alguna manera, el Banco Central Europeo mantuvo los tipos de interés muy bajos. El tipo de interés es el coste del dinero, ¿no? ¿Cuánto cuesta uno financiarse? ¿Qué porcentaje de dinero de interés tiene que dar a uno para devolver el préstamo que le han dado? Eso estaba muy bajito. Eso significaba que la gente tenía más barato financiarse. Eso en general pues no es ni bueno ni malo, depende de las circunstancias. En el caso de Alemania necesitaba eso para reactivar su economía. En el caso de España eso no fue tan bueno porque, digamos, más o menos la economía iba bien, iba funcionando, se generaba mucho puesto de trabajo, se generaba mucho movimiento económico. De hecho, desde el año 2000, 99-2000 hasta el año 2007, España tuvo un boom económico. Y ese boom económico fue, digamos, el motor de ese boom económico fue este crédito barato. Y ese crédito barato se generó muchísimas cosas, pero sobre todo una especie de riqueza artificial. Es decir, la gente, los salarios no aumentaron, la clase trabajadora, los trabajadores no aumentaron muchísimo su poder adquisitivo, pero sí que aumentaron muchísimo sus deudas. Es decir, durante todos esos años la economía española creció muchísimo, pero el factor trabajo, los trabajadores no aumentaron tanto su riqueza, pero sí tuvieron acceso a un crédito muy grande. Y se compraron la gente se compró coches nuevos, carros nuevos, se compraron pues bienes de consumo, pero la gente, sobre todo la clase media, clase trabajadora, invirtió muchísimo en bienes inmuebles, en casas. Digamos que en la cultura española, desde el franquismo, se ha fomentado mucho que la gente en España se convirtiera en propietaria. Ya desde el franquismo, España era durante muchísimo tiempo un país de alquiler, y la mayoría de países europeos son países de alquiler, donde la gente vive alquilada y se va moviendo. Pero en España es un caso particular porque, digamos, el gobierno franquista decidió que era más fácil controlar una población que fuera propietaria a una población que fuera alquilada. Entonces, se fomentó mucho que la gente accediera a vivir en propiedad. Entonces, se generó esa cultura. Entonces, en España, cuando llegó esta situación de crédito barato, se generó un boom de comprar casa. Y fue una burbuja inmobiliaria, fue una burbuja especulativa. O sea, digamos que la gente compraba una vivienda y al cabo y cada año subía la vivienda un 8 o 9% de su valor. Digamos, pues mis padres, por ejemplo, compraron en los años 80 una casa por
por una cantidad y la vendieron en el año 2009 y por como 60 veces, o sea, como 20 veces su valor, el valor de la casa. El caso de mis padres fue un caso, pues, tuvieron más relativamente de suerte, ¿no? O sea, también ellos no especularon con la vivienda, pero digamos que hubo mucha gente que compraba 2, 3 viviendas con el mero objetivo de venderlas posteriormente. Y esto generó, la gente compraba viviendas, digamos, endeudándose por 30, 40 años. O sea, digamos, lo habitual en España anteriormente era que la gente se endeudara para comprar una vivienda por 10, 15 años por un tercio de su renta. Sin embargo, en estos años la gente se endeudaba por 30, 40 años a veces por la mitad de lo que ganaban, ¿no? Y eso en principio no es sostenible financieramente, pero, digamos, nadie quería verlo. Y los bancos, digamos, favorecieron todo esto. Digamos, los bancos empezaron a conceder muchos créditos que no hubieran pasado los requisitos de seguridad, ¿no? O sea, si el banco hubiera tenido unos criterios de garantizar que ese crédito se fuera a devolver, pues no habrían prestado este dinero, porque, digamos, la gente no era tan suficientemente solvente para pagar esos precios. Entonces, digamos, casas que a lo mejor valían 60.000 euros, se vendían por 100.000 o por 120.000 euros, y la gente los compraba porque sabía que, o eso se creía, ¿no? Que la vivienda, o sea, uno de los dogmas de esos años es la vivienda nunca baja. Entonces, uno compra la casa por 100.000 euros, sabiendo que el constructor le ha costado 50.000 euros construirlo, pero uno pagaba 100.000 euros y diciendo que a las malas, si no puedo pagarlos, pues lo venderé dentro de 3 años o 4 años por 130.000 euros, 140.000 euros. Digamos que toda la sociedad entró en esta burbuja especulativa, ¿no? Entonces eso, pues, hubo muchísima gente que hizo mucho dinero, pero eso era un tema que iba a explotar. Entonces al final la crisis, ¿cuándo explotó? Explotó cuando se acabó el crédito. ¿Y cuándo se acabó el crédito? El crédito se acabó cuando empezó la crisis financiera internacional. Es decir, cuando en Estados Unidos empieza la crisis, digamos, todo el mundo se asusta, y empieza la crisis también, en cierta manera también por una crisis, por otra burbuja inmobiliaria que tiene en Estados Unidos. La gente de repente deja de prestar dinero, entonces la banca española deja de tener dinero para prestar, entonces pues es una bola que continúa, ¿no? Es una especie de bola de nieve. Ya nadie presta a los bancos dejan de prestar a las empresas de las familias y entonces empieza una crisis muy potente. Y es una crisis incluso más allá de lo habitual, o sea, más allá de lo que debería haber sido, de alguna manera. El tema es que en el año 2008, la crisis de 2008, prácticamente de un momento para otro, se da la situación, o sea, nos damos cuenta de que muchísimas casas que estaban en los balances de los bancos, bueno, ¿qué pasa? O sea, digamos, las familias tienen muchísimas casas en propiedad. O sea, en España es un país de propietarios, ¿no? Pero también hay muchísimas constructoras y muchísimos gente que ha acumulado casas y promotoras inmobiliarias que de repente tienen un stock de viviendas enorme y que no pueden pagar su deuda al banco. Entonces lo que hacen es, pues le dan las casas a los bancos. Entonces los bancos de repente tienen en sus balances miles de casas valoradas a, pongamos, 150.000 euros, pero que el valor real es 70.000 euros, 60.000 euros, vale mucho menos. Pero claro, si los bancos dicen que, o sea, venden esas casas al precio de mercado, no pueden venderlas a 150.000 euros porque nadie se las va a comprar. En España hay un exceso de viviendas. Ahora se calcula como 3 millones de viviendas vacías. Es una locura. Entonces, hubo unos años en que en España se construyó más viviendas que en Alemania, Italia y Francia juntas. O sea, fue unos años de locura. Entonces hay un exceso de viviendas en el mercado que no se puede vender al precio que ellos quieren venderlo, obviamente, ¿no? Si en el balance la promotora les ha pasado la vivienda al banco por 150.000 euros, y lo quieren vender, tendrían que venderlo por 80.000, por 100.000 euros. Entonces no pueden. Entonces lo que hacen es... Entonces eso significa que los bancos están quebrados. Los bancos deberían de quebrar y entonces pues todos los dueños de los bancos deberían de perder mucho dinero, establecer quitas, etcétera.
Para evitar eso, de alguna manera, lo que ha hecho el gobierno ha sido hacer préstamos enormes de cientos de miles de millones de euros al sistema financiero. Entonces, el sistema financiero español está quebrado, o sea, no vale menos de lo que realmente representa, ¿no? Entonces, debería de la gente que ha prestado, o sea, los dueños de las acciones del banco y también depositantes y gente que ha prestado dinero al banco deberían de perder dinero porque hicieron una mala apuesta, o sea, apostaron por por valores inmobiliarios que se han demostrado que era una burbuja. Entonces, pues ese 40%, 50% del valor de las casas que tienen en sus balances deberían de reconocerlos como pérdidas. Como no lo quieren reconocer como pérdidas, para evitar eso, el gobierno les ha estado dando muchísimo dinero y originalmente, o sea, entonces esto es un poco lo que ha ido pasando, ¿no? Digamos, el gobierno para salvar el sistema financiero se ha endeudado masivamente. Entonces, la deuda española, que era una deuda relativamente aceptable, o sea, era menor que la de Francia, que la de Holanda, que la de otros países, a raíz de esta situación ha tenido que acudir al mercado en cantidades muy grandes, pues ha tenido que endeudar masivamente y además se dan en unas situaciones de crisis financiera de que nadie se fía de nadie y entonces pues los mercados tampoco han empezado a no fiarse de España como país, igual que pasaba con Grecia, se decía que España iba a caer como Grecia, igual que Grecia tuvo digamos, ya no podía pagar sus deudas, se decía que España le iba a pasar lo mismo. Entonces, digamos que hay los inversores internacionales que compran deuda a los países para asegurarse de que le van a devolver la deuda, ellos contratan un seguro. Ese seguro se llama y ese seguro tiene una prima de riesgo. Entonces, digamos que si yo, por ejemplo, yo soy un inversor internacional y le compro deuda a usted, si usted es Alemania, pues yo le compro a usted su deuda, le compro 100 de deuda y simplemente pues quiero llevarme un porcentaje, a lo mejor un 1%. Pero si yo se la compro a Grecia, ya no me vale ese 1%, porque igual usted quiebra y ya no me devuelve el dinero. Entonces, contrato un seguro y ese seguro dice, sí, nosotros le aseguramos de que si Grecia no le paga la deuda, no le devuelve el dinero que usted le ha prestado, pues nosotros se lo vamos a poner, pero le vamos a cobrar un 5%. Entonces, eso es un mecanismo habitual. Entonces, normalmente los países tienen muy buenos ratios de riesgo, es decir, pues los países normalmente no quiebran. Pues habitualmente, o sea, los países europeos, Estados Unidos, Japón, se espera que no quiebren. En el pasado, pues países como Argentina, como México, países asiáticos o africanos han tenido problemas para devolver la deuda, entonces de repente ha habido un proceso internacional de que han tenido que renegociar la deuda. Es decir, Argentina lo ha hecho en algunas ocasiones, es decir, pues no estoy de acuerdo con la deuda y no te la pago, entonces se tiene que hacer una negociación entre el privado, el banco privado, o el individuo que le ha prestado a Argentina y el gobierno argentino para ver cómo vamos a hacer esa renegociación de la deuda. Pues yo te presto menos, te permito pagarme más poco a poco o menos, pero tú tienes que hacer unos cambios, ¿no? Entonces eso es lo que pasó en la crisis de la deuda de los años 80 en Latinoamérica, ¿no? Que los países latinoamericanos dijeron no pagamos, o pagamos en menos o más tarde, en unas condiciones diferentes a las pactadas, pero a cambio han tenido que abrir sus mercados, privatizar muchos servicios públicos, etcétera, ¿no? Digamos que para salvaguardarse de ese problema respecto a los países, por ejemplo a Grecia o España, pues inversores han empezado a pedir, en vez de pedir nada más que un 1% de prima de riesgo, pues empezaron a pedir un 3, un 4, un 5%. De manera que se hacía muy costoso devolver esa deuda. Y estaba ahí entonces a nivel internacional y a nivel de opinión pública, es decir, pues digamos la prima de riesgo es como un indicador de la legitimidad o de la... Bueno, es decir que al final resulta cada vez más costoso financiarse al país, ¿no? Entonces, a raíz de esto y de lo otro, y además de que nuestros gobiernos, digamos, han empezado, pues, digamos, para Europa empezaba, o sea, digamos, España empezó a decir, bueno, sí, vamos a pagar la deuda y en caso de que no se pueda, pues estamos dentro de Europa nos va a cubrir. Entonces, Europa
Alemania, ¿no? Los alemanes, o sea, hablo un poco en términos comunes, pero digamos que Europa, el motor económico de Europa es Alemania. Entonces, en Europa hay como un sistema de estabilidad, entonces si un país necesita ayuda, pues los países que están en mejor situación de alguna manera dan fondos de cohesión y dan una serie de transferencias económicas para ayudar a los países que están un poquito peor, ¿no? Entonces, en este caso, se estaba planteando que se creara un mecanismo en el que los países como Alemania, en caso de que los países como Grecia o como España quebraran, pues que Alemania o los países que estaban en mejor posición, Alemania, Francia e Inglaterra, cubrieran esa deuda, ¿no? Entonces, de esa manera se podría reducir los tipos de interés. Pero una de las cosas que dijeron es, sí, pero tenéis que ser responsables con vuestro gasto público. Entonces, no podéis seguir endeudándoos. Entonces, lo que dijeron es, entonces lo que han, de alguna manera, han hecho como lo que pasó en los 80 en Latinoamérica, de alguna manera lo están forzando a los países del sur de Europa. Es decir, ustedes tienen que tener disciplina fiscal. Entonces, lo que han obligado es a recortar gastos sociales. A recortar gastos. Entonces, a Alemania le da igual en qué recortar los gastos. Y como nuestro gobierno no quiere recortar en salvar al sistema financiero español, pues entonces lo que está recortando muchísimo los gastos es en sanidad, en educación, en estado de bienestar en general. Digamos, el estado de bienestar español está siendo reducido. Yo me gusta decir de vez en cuando que España es un país en vías de subdesarrollo. España, a raíz de la crisis del 2008, está una crisis que es fruto de una burbuja inmobiliaria y que es fruto de una mala apuesta especulativa de muchísima gente, ¿no? Pero digamos, de una gran responsabilidad del sistema financiero, ¿no? Que fue los que prestaron con muchísimo afán y con mucha despreocupación, como pues, y por eso podríamos hablar mucho de todo eso, de por qué los bancos han prestado con tanta despreocupación. Pero el tema es que no tiene la misma responsabilidad un ciudadano normal y corriente que no tiene toda la información financiera a un sistema a un banco que tiene muchísima información y sabe perfectamente que lo que está prestando es un riesgo inasumible. Entonces, este riesgo inasumible era inasumible y al final ha explotado en forma de crisis, y en vez de pagarlo el sistema financiero lo está pagando la sociedad por la vía del recorte de los servicios sociales y del sistema de bienestar. Entonces, claro, esto genera muchísimas tensiones en la sociedad y en el país. Entonces, está generando, pues por un lado, una crisis muy grande de la confianza en el sistema político. Digamos, la gente, pues en España la gente no es que confiara mucho en los políticos, pero había cierta confianza en la democracia. Pero a raíz de esto que está pasando, digamos, cada vez la gente ve con más claridad que los dos principales partidos del sistema político, el Partido Popular, que es el centro de derecha, y el Partido Socialista Obrero Español, que es el partido de centro izquierda, que ambos partidos son partidos que en lo económico son muy parecidos y que básicamente vienen a salvaguardar los intereses de las grandes empresas y del sistema financiero. Entonces, de alguna manera, esto es cada vez más visible para la población en general. Y, pues, no sé qué más. Sí. Bueno, la gente, ¿qué movilizaciones está haciendo? Y bueno, la partida ideológica, digámoslo así. Sabemos que España tiene un proyecto ideológico fuerte frente al anarquismo, que se fue desarrollando y que ha influenciado cierta parte de Latinoamérica, especialmente Argentina, cierta parte de Colombia. Entonces, no sé de manera ideológica cómo está influyendo esos estados o están generándose nuevas movilizaciones, están construyendo organizaciones sociales desde lo popular y están planteando una economía alternativa para poder abolir esta crisis social. Como usted dice, España ya no es un país desarrollado, sino en vía de desarrollo, que es algo bastante chistoso y a la vez cruel, pues o sea, esté cortando gastos de salubridad, que esté costando gastos en educación y que, digámoslo así, esté dando un alto déficit de desigualdad. Entonces es eso, que me gustaría saber eso. ¿Qué están haciendo las personas frente a las organizaciones sociales? ¿Qué proyectos están saliendo? Y si las ideologías que vienen de atrás
el anarquismo, el comunismo, el socialismo, ¿qué están haciendo frente a esas organizaciones o están generando otras ideologías? Bueno, España sí que tiene una tradición anarquista muy potente, pero yo no diría que eso está ahora mismo tan presente. Es decir, en los años, a principios del siglo XX hasta la Guerra Civil Española, pues las organizaciones anarquistas eran muy potentes, especialmente la Confederación Nacional de Trabajo, que era el sindicato anarquista, y pues hubo momentos que era el sindicato más potente del país, y cuando la Guerra Civil, en la parte republicana hubo áreas que pues, prácticamente se puede hablar de revolución española. Hubo áreas que se cooperativizaron, se colectivizaron, el sistema industrial estaba controlado por los sindicatos prácticamente durante el primer año de guerra. Hubo digamos, se vivió de alguna manera lo que la utopía anarcosindicalista hablaba, ¿no? O sea, un país organizado en base al sindicato, de abajo arriba, ¿no? Pero cuando la guerra civil, pues con apoyo de digamos, la parte del alzamiento nacional, o sea, digamos, Franco, los militares franquistas, con sus apoyos tradicionalistas y fascistas, pues triunfaron, ¿no? Con apoyo de Hitler y Mussolini en el extranjero, ¿no? Digamos, la guerra civil española